Así pues, no se inquieten entonces diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de esas cosas. El Padre, que está en el cielo, sabe bien que ustedes los necesitan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales, mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar analizando las lecturas de Reyes capítulo 4, la carta de Pablo a los Romanos y el Evangelio de San Mateo capítulo 10. Y como siempre, si no las has leído o escuchado, te recomiendo que primero pases a ver el video que te estaré dejando en la parte de abajo en la descripción con las lecturas del domingo para que tengas un mejor entendimiento del análisis que voy a hacer. Y sin más preámbulos, y dado que solo tengo 10 minutos de tu tiempo, vamos a empezar. La primera lectura tiene como tema principal las recompensas que obtienen las personas que reciben a los enviados de Dios. Al inicio de esta lectura se presenta una mujer distinguida de la ciudad de Sunem, la cual invita con insistencia a Eliseo a comer a su casa cada vez que él visita la ciudad. La razón del por qué ella es tan hospitalaria con Eliseo es porque ella reconoce que él es un hombre de Dios. Esta mujer y su esposo son distinguidos en la ciudad, sin embargo no sabemos si es por su honestidad, por su servicio o por su dinero. Lo que sí sabemos es que no tienen problemas económicos, ya que deciden construir una pequeña habitación a Eliseo totalmente equipada para cuando él llegara de visita al pueblo. Y precisamente es esta acción la que plasma realmente la idea principal de esta primera lectura, ya que algo que le pasa muchas veces al ser humano una vez que tiene cierto reconocimiento social es que comienza a ver a las demás personas hacia abajo, muchas veces olvidándose que no importa cuántos ladrillos se pueda subir uno, arriba de él o de ella siempre existirá un cielo inalcanzable para el ser humano. Esta mujer, a pesar de ser distinguida, reconoce con mucha humildad que Eliseo es un enviado de Dios, y frente a la grandeza de Dios, el hombre es irrelevante. Eliseo, en base a esa hospitalidad, se compadece y decide hacer algo por ella. Cuando el servidor de Eliseo le pregunta qué pueden hacer por ella, ella les comenta que ella se siente muy cómoda con su situación y no necesita nada. Sin embargo, él reconoce que su esposo ya es grande y no tienen hijos. Por lo tanto, Eliseo le indica que el próximo año tendría un hijo. Es aquí donde encontramos un paralelismo con el Evangelio, cuando Cristo menciona que quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. La lección más importante de la primera lectura es que, en la humildad y en el servicio hecho al prójimo desinteresadamente, se encuentra una recompensa divina que el Padre reconoce. La idea principal de la segunda lectura es la relación que existe entre la muerte de Cristo, nuestro bautismo y el vencimiento del pecado. El sacramento del bautismo tiene como objetivo darnos una vida nueva como hijos de Dios. A través de él somos partícipes de la muerte y la gloria de Cristo. Así como el sacrificio de Cristo en la cruz enmendó nuestra relación con Dios después del pecado original de Adán, el bautismo nos permite nacer de nuevo, ahora redimidos, para poder entrar al reino de Dios. Cristo mismo dijo en Juan 3:5, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. La vida de Cristo muestra un panorama de la vida que ha de venir. Cristo muere el Viernes Santo. Ese día su corazón dejó de latir, sus órganos de funcionar y fue sepultado. Después, entre el tiempo de su muerte y el tiempo de su resurrección, descendió a los infiernos. Finalmente, el domingo resucita, y después de 40 días de pasar tiempo con los apóstoles, asciende al cielo con el Padre. El destino del hombre es el mismo, simplemente con algunas variaciones. El hombre muere, posteriormente su alma es enviada a un lugar temporal hasta el día del juicio final, en donde será resucitado a una vida nueva en convivencia con Dios en el cielo. Es a esto a lo que se refiere Pablo en esta segunda lectura cuando dice: sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Esto reafirma el destino eterno del cuerpo resucitado. Y después Pablo explica la diferencia entre esta vida terrenal y la vida en el reino, cuando dice: al morir, él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Y así como los ángeles que hoy están en la presencia de Dios, cuando el hombre resucitado llegue al cielo, su tarea principal va a ser adorar y alabar a Dios. Ya no habrá ni preocupaciones ni dolores, toda la vida será vivida para Dios. La lección más importante de la segunda lectura es entender desde otra perspectiva el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y cómo eso nos permite a nosotros nacer de nuevo por medio del bautismo. El Evangelio tiene dos temas principales. El primero, Cristo como signo de enemistad, y el segundo, el recibimiento de los discípulos de Cristo. Y como siempre, para entender esta lectura, primero hay que entender el contexto. Estos versos son la continuación de la conversación que Jesús está teniendo con sus apóstoles justo antes de mandarlos a evangelizar. Y como primer punto tenemos que entender que este mensaje fue dirigido a su gente, a ese círculo de confianza que él tenía.
Esto no fue un mensaje público dirigido hacia las masas, ni mucho menos un sermón. Dicho esto, podemos concluir que, a pesar de que el mensaje es fuerte y directo, está siendo dirigido a personas que ya lo aceptaron a Él en sus vidas. Y justo antes de los versículos de este evangelio, Cristo deja muy en claro la intención de su venida en los versículos 34 al 36. Cristo comenta que Él no ha venido a traer la paz sobre la tierra, sino la espada. Ha venido a enfrentar a hijo contra padre, madre contra hija y nuera contra suegra. Y vaya que se tomó muy en serio eso de nuera contra suegra, porque hasta la fecha esa guerra aún continúa. Pero repito, es importantísimo contextualizar este momento para entender su significado. Cristo le está hablando a los 12 apóstoles, los cuales son judíos. Ok, sí, eso lo sabemos todos, pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque en el judaísmo la idea del Mesías es la de un futuro líder o rey que regresará la paz y la justicia al pueblo elegido por Dios. Recordando que en esa época el pueblo judío vivía bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, bajo esta ideología del Mesías judío, lo razonable es que Cristo trajera la paz entre todas las naciones. Eso era lo que se esperaba de aquel que se hiciera llamar a sí mismo el Mesías. Sin embargo, Cristo rectifica, reafirmando que su venida tiene justamente la intención contraria. Ok, pero ¿por qué tenía que suscitarse una guerra entre los miembros de la misma casa? Esta división familiar hace referencia a la predicción que hace Cristo sobre cómo la gente reaccionaría a su mensaje de arrepentimiento y salvación. Él sabía que dentro de la comunidad judía existirían dos polos opuestos, aquellos que lo seguirían en base al amor y aquellos que lo enjuiciarían en base al odio. Cristo mismo en Mateo 12:30 menciona estos dos bandos al decir, el que no está conmigo está contra mí. Y es que tratemos de viajar en el tiempo hacia esas épocas. Jesús, un hombre de alrededor de 30 años, hijo de un carpintero en Nazaret, autoproclamándose el Hijo de Dios y el Mesías del pueblo de Israel. Y realmente como judío te toparías en una encrucijada. O creemos firmemente en que lo que está diciendo es verdad, o simplemente lo catalogamos como un blasfemo y lo crucificamos. Y la palabra clave aquí es creer, ya que en esa palabra recae el fundamento más importante del cristianismo. No hay absolutamente nada más importante en la vida espiritual que la fe. La fe de que Cristo es exactamente quien dijo ser. Una fe que me puede costar estar peleado con mi papá, con mi mamá o con mis amigos. Pero ahora bien, ¿cómo puedo justificar el decir que no hay nada más importante que la fe? Juan el Bautista lo dijo en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niegue a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. También lo dijo Cristo en Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y por si fuera poco, Cristo resucitado también lo dijo en Marcos 16:16. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Y regresando al Evangelio, es en este contexto en donde llegamos con Cristo aclarando que el que priorice una relación humana que se oponga a mí no lo hace digno de mí. Y esto tiene todo el sentido, porque el primer mandamiento, dicho por Cristo como el más importante, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y noten que hay una palabra que se repite bastante, la palabra todo. Amarás al Señor con todo lo que tienes, física, intelectual, emocional y espiritualmente, hasta que no quede absolutamente nada más que puedas entregar. Finalmente, la segunda idea del Evangelio habla sobre el recibimiento y la aceptación que se espera de los discípulos de Cristo, mencionando que, inclusive si no se diera más que un vaso de agua fría, ese gesto será reconocido. El agua, en este caso, como símbolo de vida terrenal. Y Cristo, dador de esa agua viva, capaz de dar vida eterna, tal y como se lo comentó a la samaritana en Juan 4:14. Inclusive, Cristo va un paso más allá, mencionando qué es lo que le pasará a las personas que no reciban a los apóstoles. Dice, les aseguro que, en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Esto, dado a que Sodoma y Gomorra fueron evangelizadas por medio de profetas, en este caso, Abraham. Pero las ciudades de este evangelio tenían de viva voz la palabra de Cristo. Realmente ya no tenían justificación, a excepción de una falta de fe a su palabra. A continuación presentaré los 5 puntos más importantes de esta homilía. Punto número 1. La humildad nos permite reconocer lo verdaderamente valioso en las personas. Punto número 2. Dios observa las buenas y malas acciones que hacemos a las personas que cumplen su palabra.
Punto número 3. El bautismo es esencial y necesario para tener vida eterna. Punto número 4. Si no existe fe, no existe salvación. Y punto número 5. Si quieres salvar tu vida, tienes que entregársela a Dios. Si te gustó este video, ayúdame dándole manita arriba, suscribiéndote al canal, comentándome qué te pareció el video y compartiéndolo con quien creas que le puede servir este mensaje. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que lea la Biblia. Y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.